bienvenida una vez más a esto que hemos llamado Economía y Real Estate, un programa de servicios con voces expertas para vos, donde debatimos, hablamos, nos cuestionamos las cosas que a vos te están desvelando, preocupando, y también de vez en cuando tenemos alguna que otra buena noticia. Y vamos a ir presentando a nuestras voces expertas fijas, el creador de todo esto, nuestro referente en mercado inmobiliario, Daniel Zampone. ¿Cómo estás? ¿Ya te estás riendo? Muy bien, tenemos un lindo invitado, no toquemos tema fútbol. Tenés una buena semana con respecto a eso. Podemos hablar de golf, de política y de economía, pero no hablemos de fútbol. Bueno, o cuando termine el programa. Bueno, tenemos obviamente también preguntas y respuestas. Vamos a apartar una parte del programa para responder las preguntas que ustedes nos acercan por WhatsApp. Gracias por ser parte. Y ahora sí vamos a presentar a nuestro invitado, a Carlos Tato Brown. Le vamos a dar la bienvenida, un hombre de la política argentina, un analista de nuestra economía, que bueno, actualmente te voy a tutear, pues nos dijiste que podíamos, favor. Así que lo voy a tutear. Director del Vice de este banco y el director del Movimiento Productivo Argentino. Sabes de producción, sabes de economía, tenés mucha experiencia en lo que es gestión, has sido diputado, has sido intendente, has sido ministro. Aquí tenemos mucha gente que viene de otros campos, de la gastronomía, del empresariado, de los privados, y de repente son como outsiders que se meten en política. ¿Te considerás un bicho político? Con todo el amor por los bichos, ¿no? Pues casi, pero bueno, yo durante muchos años, hasta mis 40, digamos, me dediqué a mi profesión de abogado. Bien. Absolutamente, y como tal la ejercí en plenitud. Después, bueno, me nombraron intendente, o me eligieron, mejor dicho, intendente en San Martín, y a partir de ese momento ya dejé mi actuación como profesional de la abogacía y me dediqué a la política. Y de ahí en adelante hasta el día de hoy. Así que bueno, me puedo considerar un hombre de la política, sí, por los años que han transcurrido, ¿no? Así es. Y has visto muchas gestiones. Has sido parte de varias gestiones. Así es. Te definís un poco como cafierista en alguna instancia, hombre de las filas de Duhalde. Has acompañado a muchas gestiones. El momento económico que estamos viviendo en la actualidad, en la Argentina, que sentimos que no salimos más, que estamos enmarañados en esta inflación que no para, en esta pobreza que avanza, ¿tiene salida según tu mirada? ¿Sos optimista? Sí, ¿O te parece salida, que bueno, ya se hundió el Titanic, busquemos una lancha? No. La Argentina... Rose, correte y déjalo subir a Jack. No, la Argentina es un país fantástico, que está subutilizado. Entonces, lo que hay que hacer es darle la fuerza, el vigor que tiene, impulsarlo, trabajar fuertemente en los temas productivos, en los temas relacionados con el empleo. Y la Argentina tiene para salir adelante absolutamente. Pero allí otros países, por sus condiciones geográficas, poblacionales, les resulta muy difícil. Este no es el caso de la Argentina. Lo que pasa es que nos estamos equivocando y en cambio de poner el vértice de la acción política en los temas de la actividad económica, del crecimiento económico, la generación de riqueza, la producción y la generación de empleo, por allí lo equivocamos. Y la tarea es esa. Y sobre ese punto yo he trabajado toda la vida, desde que me nombraron intendente en San Martín hasta que tuve los cargos que tuve. Siempre trabajamos en temas relacionados con la producción y estamos convencidos que la Argentina es un país para salir adelante. Dani. Bien. Tato, bueno, antes que nada, gracias. Sabés que es un placer para mí. Le mandamos un beso a Sole, a tu hija, que es una genia y hizo posible este encuentro. Tato, la vez pasada un periodista a mí me preguntaba de mercado inmobiliario y me hacía un paralelismo con de la democracia para acá. Uno de los momentos más movilizantes fue 2001, 2002, que tuvimos la verdad que un sacudón importante. Yo hacía un paralelismo del mercado inmobiliario, lo llevaba a cantidad de operaciones de compraventa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ese momento, con todo el lío que había y todo el movimiento que hubo, el promedio te daba alrededor de 50.000 al año, ¿está bien? Hoy, con todo lo que está pasando, el promedio te da 30.000, ¿está bien? Entonces a esta periodista, una colega tuya, le digo, si vos me haces el paralelismo... Repetí las cifras y así las comparamos y la gente queda bien clara. A ver, bien. Si tomás como referencia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí,
el promedio, la cantidad de operaciones de compraventa al año, tenés que estar para hacer un buen año en 70.000. Bien, en ese momento crítico. Bien, en ese momento, que estamos hablando de mucha turbulencia. Estaba en un carro. Claro, pues ahí lo quiero llevar, porque Tato era protagonista en ese momento. Estabas alrededor de 50.000. 50.000. Vos venís, es más, si me levantás la vara, en el año de la pandemia, 2020, 2020. ¿no? Tuvimos un poco más de 18.000, o sea, chocadísimo el mercado, ¿está bien? Entonces, esta colega tuya me preguntaba qué fue peor en ese momento. Yo digo, mira, si miro las estadísticas, este momento es peor que ese. Claro, lo que pasa, Tato, vos fuiste en ese momento, sí, estuviste ahí. 2001, 2002 fue la famosa crisis. Yo entré diputado nacional a fin del 2001. En 15 días pasé de ser diputado de la oposición a diputado del oficialismo, con la crisis que se generó Fernando de la Rúa y finalmente el presidente Duhalde. En este momento yo creo que hay situaciones que por ahí son relativamente comparables, porque la pandemia tuvo un efecto tremendo en los temas vinculados con las actividades económicas en general y seguramente con respecto al tema inmobiliario, no tengo duda. Entonces hay que salir de ese espacio y no es fácil porque el proceso inflacionario, las incertidumbres económicas, las cosas que pasaron con todo el tema de la negociación del Fondo Monetario Internacional, algunas dudas con respecto al crecimiento económico, seguramente influyen en estas cuestiones y influyen negativamente. Si tenemos por delante una actividad fuerte de crecimiento, de expectativas, esto influye. Bueno, vos sos el experto, yo en ese sentido no tanto, pero tengo esa sensación de que estamos saliendo del esquema de la pandemia y tratando de reaccionar. En algunos campos se ha reaccionado bastante rápido, en otros no tanto, y bueno, para que esto funcione bien, el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional tiene que tener un correlato de acompañamiento en las decisiones del gobierno y la expectativa de la gente muy fuerte para que se salga adelante. Tato, vos decís decisiones del gobierno y en estas horas y en estos días nos preguntamos muchas veces, los ciudadanos de a pie, ¿quién es el gobierno? Porque yo siento que hay dos proyectos de país. Está el proyecto de quién es el presidente y está el proyecto de quién es la vice. Es un tema muy delicado, sí. Efectivamente. Hay una situación incómoda que se ha reflejado en estos días, lo podemos decir porque lo ha dicho la vocera del presidente, sí. Lo ha dicho en alguna medida el presidente en algunas declaraciones que ha hecho, así que uno puede en alguna medida mirarlo con cierto grado de certeza. Yo apuesto a que esto se supere, porque es indispensable que así sea. Un gobierno necesita funcionar armónicamente y sobre todo armónicamente dentro de su estructura de oficialismo. Porque la oposición es razonable, esta oposición, la anterior oposición, cualquier oposición, claro, que tenga una mirada crítica sobre lo que hace un oficialismo. Ahora, que el oficialismo se pelee entre ellos no es conveniente, ¿no? A mí no me gusta y yo tengo la esperanza de que esa discusión o esa diferencia que se están generando se resuelvan y no sigamos adelante con estas dudas que seguramente también influyen en lo que vos estabas señalando. A eso iba, Dani. Coincido porque la economía, Tato, entiendo que es confianza, entiendo que es previsibilidad y cuando capitaneás un barco, si vos no bajás esa línea de confianza, es como que bueno, estamos hablando fuera de cámara, ¿no? ¿Qué pasa con los capitales? Si te dan las reglas de juego para que vos inviertas o para que vos te vayas a otros mercados. La gente apuesta. Bueno, hoy salió, en estos días salió un informe del diario La Nación que dice que hay más de 250.000 millones de dólares en la Argentina, en las cajas de seguridad o en los colchones. Bueno, a eso tenés que agregarle los más de 300.000 millones que hay reconocidos en el exterior
de argentinos que viven en Argentina. Bueno, haces esa suma y decís, la Argentina tiene que explotar en riqueza. No, está todo guardado porque hay temor. Y eso no es bueno, no es bueno, y yo estoy absolutamente en contra de que eso se haga así. Pero bueno, la gente necesita, digamos, decisiones, la gente necesita confianza. Y este es un punto que por allí, en este momento, hay algunos temores, algunas dudas. Claro, yo creo que la grieta que hemos vivido, sé que no sos amigo de la grieta, que no te parece algo que no, alimente, no me gusta la grieta. El bienestar, la grieta no suma de nada. Estamos viendo que ahora la grieta está instalada en quienes nos están gobernando, ¿no? Hay una microgrieta ahí cada vez más evidente que congela los mercados, que frisa los mercados, que detiene las operaciones. La gente tiene mucho miedo de invertir en el escenario actual porque no sabe cuáles van a ser las reglas de juego de esa inversión, porque lo hemos vivido. Yo insisto, la Argentina es un país que vale la pena invertir, es un país que vale la pena apostar, porque es un país fantástico. Y no es un decir, ¿no? Siempre de chicos nos dicen Argentina. No, no, es una realidad, es una realidad. Y si vos te podés analizar la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería, la producción intensiva, el turismo, el comercio, la industria, lo que quieras, está todo subutilizado. Si nosotros en cualquiera de esos rubros le diéramos, digamos, acompañamientos impositivos, financieros, estructurales y confianza, la Argentina explota. Para bien, ¿no? Para bien, por Dios. Aclaremos explota. siempre. No, yo digo explota en el sentido del crecimiento, ¿no? Para bien. Sí. Y hablando de la matriz productiva, que es tu expertise y lo entendés muy bien, hay muchos sectores de la ciencia, gente que investiga, que habla mucho de nuestra matriz que es extractivista, digamos, y el cambio climático es un tema que está muy en boga, que se llenan los titulares, que hay leyes cajoneadas como la de humedales. Con respecto a tu visión de lo que es la producción y de estimular a nuestro país para que desde la matriz productiva venga ese cambio, ¿qué hacemos con estas variables del impacto del cambio climático, del agronegocio, que muchos le dicen agrogenocidio, muchos, digamos, estudiosos de las ciencias, pero no es tan así, no es tan así. Y en el análisis que se hace por expertos, todo lo contrario. El tema de, por ejemplo, la ganadería, lejos de ser algo que ataca al medio ambiente, beneficia al medio ambiente. Hay pruebas y técnicas al respecto realmente concluyentes. El tema de los humedales. Yo soy fanático de los humedales, pero ojo, porque la exageración podría llegar a impedir el funcionamiento y el manejo económico de sectores importantísimos, por ejemplo, de la tierra de los bonaerenses. Hay que mirar un poco estos temas. Por eso es que esta ley, lejos de salir como corresponde, está detenida. Hay que analizarla con más cuidado. Y los humedales son muy necesarios y hay que acompañarlos, pero no hay que exagerar. Dani. Tato, bueno, vos entendés mucho del tema de campo. Esta semana estuvo este tema de las retenciones, que va a haber un paro. ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás? Mirá, yo no soy amigo de las retenciones, ¿viste? Yo no creo en que la cosa pase por allí. Creo que desde el punto de vista del gobierno, siempre ha sido así, la retención es una forma de obtener ingresos rápidos y sin mayores inconvenientes. Desde el punto de vista de la actividad productiva, genera distorsiones muy grandes y produce, digamos, una sensación de aplastamiento del sector productivo. Entonces, a mí me parece que el norte debería ser el incremento de la actividad productiva. El norte en el tema de la ganadería es tener 150 millones de cabezas de ganado, que lo podríamos tener. Podríamos hacer lo que hizo Brasil. Nosotros le llevábamos la carne a Brasil. Hoy Brasil, con una política de Estado, es el principal productor, el principal exportador de carne vacuna del mundo. Y vivía de nuestra carne, ¿no? Nos ha relegado. En el tema granario, bueno, hemos ido creciendo en la producción, estamos arriba de los 100 millones de toneladas, pero podríamos tener 200 millones de toneladas. Y así, cuando vos tenés
una producción muy fuerte, automáticamente resolvés dos temas. Uno, la mesa de los argentinos, bajan los costos de ese producto porque hay mayor cantidad. Y ingresás dólares, que es lo que la Argentina necesita. Si a eso le agregás una definición política económica de acompañamiento en todo lo que esté vinculado con el acompañar valor agregado, el dar valor agregado a la producción, bueno, el resultado es fantástico. Si a un grano, en cambio de mandarlo como grano, lo mandás como producto elaborado, los resultados, desde el punto de vista de dólares de la exportación, se te multiplican por 10, por 15 o por 20. Pero para todo eso tiene que haber una política de Estado. Y una política de Estado se sostiene en el tiempo. ¿Y en qué tiempo? Mediano y largo plazo. ¿Por arriba de qué? De los gobiernos. No importa quién sea el presidente, qué partido sea el más importante o quién sea el menos. Lo importante es que haya una política que se traslade en el tiempo. Mira, Uruguay lo hizo, Brasil lo hizo, Chile lo hizo, Bolivia lo hizo. Paraguay lo hizo, son nuestros vecinos y han tenido políticas sostenidas en el tiempo con presidentes y ideologías diferentes. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer y nos cuesta muchísimo. Quizás lo que funciona en esas, me atrevo a apelar a tu conocimiento, quizás lo que funciona en esos países es que el Parlamento es más fuerte, me atrevo a pensar. O son sociedades distintas. ¿Por qué funcionan estos cambios en esas economías que son vecinas, somos todos latinos, y no funciona en la Argentina? Quizá miran la cuestión del manejo de la política en forma más estratégica y más que táctica, ¿no? Nosotros tenemos un problema, es que cada 2 años tenemos una elección. Sí. Y entonces todo se rige en función de eso. ¿Qué me va a pasar dentro de 2 años? Ahora, por ejemplo, ya hace un rato largo que estamos con la elección del 2023. Hace rato largo. Y falta todavía un año largo, ¿no? Y cuando pase la del 2023, al poquísimo tiempo vamos a estar pensando en la elección del medio término del 25. Y ese pensar genera políticas puntuales. Políticas de campaña, me atrevo a decir. Porque Políticas de convencimiento del electorado. Políticas puntuales. Y lo que se necesita son políticas estratégicas. Por eso tiene que haber un gran acuerdo. Mira, nosotros tuvimos una experiencia en la Argentina. Año 2002 se hizo el famoso acuerdo en la mesa de los argentinos, el acuerdo que se generó a partir de Eduardo Duhalde. Y bueno, allí tuvimos, a partir de ese instante, entre 5, 6 y 7 años de crecimiento sostenido. Después vinieron algunos problemas y la cosa se complicó. Pero lo cierto es que en la medida que nos sentemos en una misma mesa, todos los actores, absolutamente todos, sin discriminación de ninguno, de la política, de la industria, del comercio, de la minería, de todos lados, de la agricultura, todos, y acordemos, el país sale adelante. En esa mesa se acordó el comienzo de las retenciones con la conformidad de la mesa de enlace. Con la conformidad de la mesa de enlace, por supuesto, era un monto que estaba dentro de una lógica. Después se incrementó y ahí aparecieron los problemas. Pero vuelvo a insistir, en la medida que haya acuerdos, el país puede mejorar y salir adelante. Acuerdos sostenidos en el tiempo. ¿Cómo funcionan las retenciones en Brasil, por ejemplo, que lo citabas como un ejemplo exitoso? No. Las retenciones no existen. Las retenciones no existen en ningún país del mundo, prácticamente en ningún país del mundo. Yo por lo menos no lo conozco. Al contrario, los países dan subsidios para que se exporte. Es al revés. Acá te sacan plata si exportás, sí, y en los países del mundo te dan plata para que exportes. Es una cosa diferente. La virome, el dulce de leche, las retenciones. Hagamos la lista de los inventos argentinos, claro, tremendos. Es una locura. Es una cosa muy complicada. Es fácil. Establecer un incremento de retenciones genera automáticamente ingresos por varios miles de millones de pesos o de dólares, pero en definitiva genera una sensación de frustración. Yo lo estoy siguiendo al ministro de Agricultura actual, a Julián
Ay, por Dios. Domínguez. Julián Domínguez. un lapso. A Julián Domínguez. Y Julián Domínguez, los otros días, en la Expo Agro, en la cena de la Expo Agro, en la que yo concurrí como director del Vice, hizo un discurso espectacular, dándole la fuerza y el vigor que tiene el sector de la agricultura y de la ganadería, de las producciones intensivas, para adelante. Bueno, después vinieron algunas medidas que lo condicionaron, pero en definitiva el rumbo está por ahí en ese campo, como está en la industria, como está en la minería, como está en la pesca, como está en una infinidad de actividades donde podemos hacer cosas realmente fantásticas. Tenemos muchos temas todavía para tratar con Tato. Dani, vamos a hacer una pequeña pausa, le vamos a dejar que tome agua porque está disertando como un docente de la Facu. ¿Hace cuánto que no vamos a la Facu, Dani? Tenemos que volver a la Facu. Así que los invitamos a todos a quedarse allí. Tenemos mucho más economía y real estate. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar. Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Y seguimos debatiendo, haciéndonos preguntas, cuestionando, analizando nuestro país. Tiene una mirada optimista, Tato, que me encanta. Dijo que somos un país magnífico, fantástico, que tenemos un montón de posibilidades de salir de esta situación. Pero hay un actor del que recién cuando escuchaba esta mesa de acuerdo a la que hacías referencias después de la crisis de 2001, donde estaban sentados el agro, digamos, todos los actores que hacen un país, hay un actor importante, fundamental. Me voy a un poco de historia, pienso en el gobierno de Alfonsín y en todos los paros que tuvo Alfonsín. Como hombre del peronismo, ¿qué pensás del movimiento sindical actual y de cómo muchas veces definen la cancha, juegan, son actores súper importantes? También me voy a una historia reciente. ¿Se acuerdan a Mauricio Macri abrazándose con referentes sindicales históricos? Después, bueno, se volvieron a pelear porque esto es así. ¿Tu opinión, Tato? Mira, yo creo en el sindicalismo y creo que es muy importante y que cumple una función significativa en defensa de todos sus asociados. Esto no lo podemos negar. Lo que pasa es que muchas veces las peleas que se generan son falta de una mesa de acuerdo. Esto que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Los sindicalistas son gente criteriosa en general. Lo que pasa es que hay que buscar cómo se resuelven los problemas de los trabajadores, cómo se resuelven los problemas de los ingresos de los trabajadores en un país inflacionario. Es un tema muy complejo. Muy complejo. El salario de un trabajador en un país que tiene el 50% de inflación tiene sufrimientos muy grandes. Entonces, la lucha por el salario, cómo la empresa lo puede cubrir, porque también en un mundo inflacionario la empresa sufre porque algunos lo pueden trasladar velozmente, otros no. Son aspectos muy diferentes. Yo creo en el sindicalismo, creo en la
cultura del sindical, la cultura sindical, y lo único que creo que hay que profundizar son los acuerdos. Y esos acuerdos se logran a través de la fortaleza de las estructuras empresarias, conversando con los sectores sindicales. Y cuando lo han hecho bien, no ha habido problema en Argentina. Cuando hay posiciones encontradas o exageradas, esto genera inconvenientes. Pero yo confío en los sindicalistas. Mira, hoy por hoy el sector sindical es mucho más lógico y mucho más defensor, pero al mismo tiempo más cuidadoso que, por ejemplo, las estructuras sociales o los sectores de los movimientos sociales, que por allí tienen una pelea, pero no tienen una pelea con un empleador. Tiene pelea con el Estado, porque el Estado es el que le da la plata y el Estado no la tiene o no la alcanza, y ahí es más difícil. En cambio, el sindicalista discute con una empresa. Si la empresa puede vender su producto y puede generar actividad económica, inmediatamente acuerda con el sector sindical, sin problema. Los movimientos sociales, bueno, es un tema que abordamos mucho aquí porque nosotros grabamos en el microcentro y siempre hablamos con Dani y lo tratamos con los invitados. Nos encantaría tener tu mirada sobre esta reiterada, digamos, vivir en una ciudad que vive tomada por los movimientos sociales, con los cuales yo a veces acuerdo con muchísimo de sus principios, con lo que están pidiendo, pero uno se encuentra, creo que termina siendo un enfrentamiento también con el ciudadano de a pie, que quiere ir a trabajar, que quiere transitar libremente y se encuentra con que no puede. El otro día nos comentaba un legislador de Cava, nos decía, a ver, el derecho a la protesta está, el derecho al corte no, son dos cosas distintas. La solución de los movimientos sociales es el trabajo digno, no hay otra alternativa, pero hay que darle trabajo digno, y para darle trabajo digno hay que generar una actividad de crecimiento económico, y eso no se logra en un país que tiene los inconvenientes que tiene en muy poco tiempo, pero hay que ir orientándolo. Por eso yo digo, si desde el punto de vista impositivo, simplemente por dar un ejemplo, se generara una baja de impuestos en función de empresas tomadoras de personal, tendrías por allí algún tipo de solución. Si en el ámbito financiero se fortaleciera también este aspecto, tendrías otro acompañamiento. Pero centralmente, si hicieras una política de confianza que generara actividad económica. La actividad económica necesita de trabajadores, y los trabajadores se meten dentro de las estructuras empresarias y salen del esquema de los movimientos sociales. Entonces la salida está por ahí. En la medida en que la situación de falta de empleo vía empresas se continúe incrementando, los movimientos sociales van a aumentar su número y su reclamo, porque imagínate, en un país inflacionario, con un subsidio de no sé cuánto, 10, 15, 20 mil pesos, y con alimentos que te aumentan el 7% en el Gran Buenos Aires, en 2 minutos están reclamando de nuevo. Tato, te llevo para 2 lugares que te escuchaba. Uno, este tema de reinvertir, si lo llevamos y las pausas fiscales. En algún momento yo lo he charlado con algún economista de cómo reactivar la industria de la construcción, que te genera mucho puesto de trabajo, muchos metros cuadrados, que falta de vivienda. Madre de industrias. Exactamente, sí señor. Cómo esa plata que hablábamos antes, o este artículo de La Nación que decía que está afuera, cómo lo reactivas. Una de las maneras eran, te estaba escuchando vos, cómo reactivar el trabajo, y yo pensaba cómo podés reactivar la madre de las industrias haciendo pausas fiscales, ¿no? En lugar de agregar, empezar a sacar. Porque se me vinieron 2 ideas a la cabeza que hoy están muy de moda, que es el impuesto a la propiedad ociosa, que quieren agregar un impuesto, y a donde te quería llevar es a la ley de alquileres, que ustedes antes estaban hablando de que vivimos permanente en campaña, permanentemente, faltan proyectos y falta continuidad. Vos fíjate, la ley de alquileres, cuando sale, la trajo Lipovetsky, pero estaban todos a favor. Entonces, sí, porque ahora lo dejan solo. Hay que salir era políticamente correcto, porque decía, vamos a defender a los inquilinos, que esto y lo otro. No se pararon a analizarla, pero sonaba bien. Después, como no dio resultado, sonaba bien decir hay que derogarla.
Porque en campaña escuchamos a todos, de hecho todos los que vinieron acá, de todos los partidos, decían hay que derogarla. Pasaron las elecciones, todo, y seguimos charlando y seguimos dando vuelta. Es esto de no tener proyecto y seguir en campaña, que es lo políticamente correcto decir. Tato, te llevo ahí al tema ley de alquileres. ¿Cómo la viste? ¿Cómo la ves? Mira, la ley de alquileres, o sea, mejor dicho, todo lo que signifique legislar sobre el tema de alquileres, cuando se ha hecho, ha producido inconvenientes. La viejísima ley de alquileres con sus prórrogas durante tantos años tuvo un efecto muy negativo en la Argentina hasta que un buen día se eliminó. Esta ley de alquileres ha producido efectos negativos porque la prueba está el aumento en los alquileres nuevos, en los alquileres nuevos, y la falta de bienes para alquilar, que mucha gente realmente lo necesita. Entonces, yo creo que la cosa pasa por generar pautas generales y no generar cuestiones excepcionales que no sirven absolutamente para nada. Todo lo que sea, desde el punto de vista de lo que vos señalabas, incentivos para la construcción, incentivos para que el que hace una inversión en la construcción pueda a su vez obtener una renta, es positivo. Ahora, si por el contrario le pones cierres a esas cosas, bueno, te vas a quedar sin actividad constructiva, que eso implica una pérdida fabulosa de mano de obra, y vas a generar falta de vivienda para alquilar o para comprar. Entonces, esas cosas no se pueden andar toqueteando mucho, o mejor dicho, hay que toquetearlas, pero desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de que esa plata que está dando vuelta en el mundo, o en la casa, o en las cajas de seguridad de la Argentina, se instalen o se inviertan en cuestiones importantes y positivas. Por eso yo sigo apostando a la Argentina. Digo, si hubiera confianza, si hubiera acompañamiento, ¿cómo puede ser que los argentinos que tienen toda esa plata dando vuelta no la inviertan? Y hubo también, allá en el 2002, 2003, hubo también ejemplos al respecto. El crédito era muy difícil en ese entonces. Sin embargo, hubo un incremento de la actividad productiva como consecuencia de que una cantidad muy grande de empresarios buscaron lo que tenían guardado y lo invirtieron porque les convenía. Y eso produjo un boom importantísimo en la actividad en general productiva en Argentina, que duró, vuelvo a insistir, hasta aproximadamente el 2011, del 2002 que te estoy diciendo, fue un periodo de tiempo bastante extenso. Y el panorama internacional, el contexto que nos acompaña, porque muchas veces cuando hablamos de esos momentos que han sido buenos y benévolos para la Argentina, de picos de producción y que quizás inflación creo que hemos tenido siempre, pero que teníamos un mejor pasar, siempre hay un contexto internacional que acompaña, que nos es favorable o que no nos es favorable. El contexto internacional actual para nuestra querida Argentina y optimista Argentina que describe Tato. ¿Nos sonríe, no nos sonríe? Mira, yo los otros días escribí un artículo que me lo publicaron en Perfil y yo decía ahí dos cosas que las tengo que explicar porque si no algunos lo pueden malinterpretar, ¿no? Yo decía el espanto y la conveniencia. El espanto es la guerra, una cosa terrorífica, la cantidad de muertos, la destrucción, no, todo lo que ello implique. La conveniencia. La Argentina está a punto de estar en una situación parecida a la que tuvo en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros en el mundo ha aparecido toda una situación muy compleja, muy difícil, en dos campos, la alimentación y la energía. En los dos campos, la Argentina es más que autosuficiente y puede exportar productos de alta significación. Mira, en el mundo en realidad hay tres países que pueden producir alimentos. Uno es Estados Unidos, para exportar, ¿no? Uno es Estados Unidos, otro es Brasil y otro es Argentina. Estados Unidos tiene una cantidad muy grande de habitantes y muchos requirentes, no le sobra mucho para exportar. Brasil exactamente igual porque tiene una población muy grande y entonces exporta menos.
La Argentina está en capacidad de exportar muchísimo más de lo que exporta Estados Unidos y Brasil. Y aparte de eso, desde el punto de vista energético, en el gas, somos la reserva de gas más grande del mundo, número 2, ¿no? Entonces, nosotros podemos dar gas, podemos dar petróleo, podemos dar alimentos a un mundo que hoy está teniendo gravísimos inconvenientes como consecuencia de la guerra. Europa está pasando inconvenientes porque tiene a Ucrania era la gran productora, Rusia la gran productora de energía y de alimentos. Hoy están con ese conflicto. China sigue siendo nuestro gran requirente. Asia-Pacífico es nuestro gran requirente. Ahí aparece la India. Es un país que con nosotros tiene una actividad fantástica. Vietnam, ¿no? Bueno, hay que saberlo aprovechar. Para aprovechar el gas hay que hacer gasoductos y es lo que hemos tardado. Ahora se está dando un incentivo, pero hay que hacerlo. Si nosotros tenemos gasoductos, si nosotros tenemos acompañamiento en todo el proceso alimentario, nosotros podemos aprovechar esta situación de espanto del mundo. Ahora, si no lo aprovechamos, mira, vamos a seguir con los barcos gasíferos, que nos van a salir una monstruosidad cuando tenemos el gas en vaca muerta, ¿no? Bueno, es estrategia. Por supuesto que no lo vas a resolver en media hora, pero el gasoducto en 1 o 2 años se puede hacer y nosotros no solamente estaríamos resolviendo el problema nuestro de falta de gas y no tendríamos que estar dependiendo de los barcos, sino que podríamos estar metiendo en los barcos gas para que lleven al resto del mundo que lo está pidiendo. O sea, es una oportunidad. Y en ese contexto, ¿cómo nos llevamos con el mundo actualmente? Porque, digamos, tenemos personajes que nos representan, que, bueno, se le hizo mucho bullying al pobre muchacho porque no hablaba bien inglés, igual le mandamos un beso desde aquí, pero digo, es súper importante cómo nos relacionamos, ¿no? Son nuestros encargados de relaciones públicas con el resto del mundo, no sé cómo nos tenemos que relacionar bien y podemos relacionarnos bien. Nosotros somos un país que no ofrece, digamos, virulencia en ese sentido. Podemos tener momentos de mayor simpatía, momentos de menor simpatía, pero la Argentina tiene que estar bien, está bien con Europa, está bien con China, está bien con Asia, tiene que estar bien con Estados Unidos. Nosotros podemos estar bien con todo el mundo y debemos estar bien con todo el mundo. Si en algún instante se comete algún error, son errores reparables. Yo en eso no le daría tanta importancia. Lo que sí, que los gobiernos, este gobierno y cualquier otro, el que fuera, se dé cuenta de que nosotros somos un país que podemos generar una actividad exportadora fuertísima en 2 campos, energético y alimentario, que nos puede significar beneficios muy importantes en Argentina, con una explosión económica interna que nos puede resolver nuestros problemas. Tato, te llevo un poquito a lo político. Desde que volvió la democracia, del 83 para acá, si tenés que elegir un gobierno, ¿cuál elegirías y por qué? Qué difícil lo tuyo. A ver, ha habido distintos momentos, distintas historias, ¿viste? Todos son, algunos motivo de felicitación y motivo de crítica. Alfonsín, por ejemplo, la felicitación de la democracia, la crítica de que no supo resolver el tema económico. Menem, algo también, ¿viste? Tuvo momentos muy interesantes cuando logró la estabilización del país y que se terminara la inflación, después tuvo problemas muy serios. Yo, mira, por un afecto personal, diría que me quedo con lo que hizo Duhalde en ese poquísimo tiempo, 1 año y medio, que logró a través de un acuerdo y de una definición que era la producción. Duhalde dijo en sus discursos, ha llegado la hora de la actividad productiva y terminar el acento en las cuestiones financieras. Y ese acuerdo productivo que Duhalde hizo fue realmente interesantísimo. Fíjate, estábamos al borde de la libanización
y en 6 meses estábamos creciendo al 6% anual. Fue un impacto fuertísimo en un muy corto tiempo el que produjo Eduardo. Y eso se transfirió al gobierno sucesivo, en el caso de Néstor Kirchner y parte del gobierno de Cristina, hasta que después hubo otros inconvenientes. Así que por ese lado yo diría que fue un momento realmente positivo para la Argentina. ¿En qué anda, don Eduardo? ¿Lo podemos traer un día? Anda lo más bien. Anda con sus 80 años, pero muy bien, muy bien. Movimiento Productivo Argentino. Yo soy el director ejecutivo, pero él es el presidente. Así que permanentemente nosotros tenemos una actividad intensísima en el movimiento productivo, con reuniones, con charlas, con trabajos, y todo enfocado en esto que he estado hablando hoy aquí. Estamos convencidos de que si se le pone el acento a la actividad productiva, el país sale porque genera empleo. Y si generas empleo, resuelves tus temas. Hablando de empleo, hablando de gente que invierte, de gente que apuesta, te vamos a entregar los regalos. Vino. Mirá, el vino argentino. Primero los Cabrales. Claro. Cabrales, vos sabés que hablando de lagunas mentales. Sí, yo soy muy amigo de don Cabrales, de Martín. padre e hijo. Y le mando un cariñoso invierten, exportan. Qué bueno. Y la gente de mi free shop, vino argentino, obviamente. Buenísimo. Le mandamos un saludo. Sí, no sabía esto, venía corriendo. Y todo va en una bolsita de zampones que también genera puestos de trabajo. Zampone que nos tiene que dar algún dato bueno para hacer alguna inversión, alguna cosa por el estilo. Ellos están ahí. Tenemos que, ahora me compliqué siempre, me complico en esta parte. Mi mamá me le encanta cuando hago esta parte. Gracias por haber venido, un placer. Gracias Qué lindo, a ustedes. qué lindo escuchar a alguien optimista, ¿no, Dani? Es que no puedes dejar de ser optimista en la Argentina, que es un país maravilloso. Lo que pasa es que por ahí la responsabilidad de nosotros, me incluyo, los dirigentes, ha hecho macanas tras macanas tras macanas que nos conducen a esta situación. Bueno, algún día habrá una reacción y espero que los dirigentes jóvenes se den cuenta de lo que tienen entre manos y la lleven adelante. Vamos por eso. Nari, yo lo quería escuchar mucho a Tato porque, bueno, yo tengo una amistad con la hija y Tato es de los dirigentes que estuvo en todos momentos complicados, fáciles, difíciles, y es bueno la mirada que tenés, Tato, y coincido, la verdad que la mayoría de las cosas y el perfil que esto se sale laburando, invirtiendo y empezando un poquito a bajar los impuestos, que es lo que hablamos siempre de acá. Entonces, que alguien con experiencia que le diga esto a las nuevas camadas está buenísimo. Así que, Tato, bueno, desde ya, muchísimas gracias por venir, es un placer. Ya vamos a ir a jugar al golf juntos. Con mucho gusto. No la llevamos a Sole, pues jugamos muy bien. Ya me ha ganado. No, ni a Soledad ni a otro de mis hijos, a Carlos Enrique, que es el más bravo todavía. Ay, Carlos Enrique, nombre de novela tiene, qué miedo. El único que le dice Carlos Enrique soy yo, todos le dicen Cari, pero bueno, Carlos Enrique. Y le extendemos la invitación a Eduardo, nos encantaría tenerlo acá, Eduardo. Yo con gusto. Queda la invitación, le hacemos así, algo que no se hace, pero lo estamos haciendo, hacemos la invitación en cámara, nos encantaría tenerlo. Gusto, yo la aviso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quédense allí, tenemos un bloque más en economía y real estate. El WhatsApp que sale ahí todo el tiempo, las preguntas a nuestro staff de Voces Expertas, nos ocupamos de eso en el bloque que viene. Quédate ahí. Chubb brinda protección de seguros a la medida de cada actividad. Búscanos en www.chubb.com/ar. Fiancor. La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Opera con corredores inmobiliarios matriculados. Conócenos ingresando a fiancor.com.ar. Fiancor. Garantías para alquilar.
Contracte a firma electrónica. Legal y segura. Tercer y último bloque de economía y real estate, y les contábamos que tenemos el WhatsApp abierto toda la semana, no solamente en el transcurso del programa, del aire del programa, y nos llegan un montón de comentarios, un montón de sugerencias, el público está muy activo, nos encanta que sean parte, que sea una voz más el público, Dani. Está buenísimo porque, bueno, lo que siempre decimos, antes nos pasaba mucho vía mail, nos escriben de todo el país. Y voy a repetir siempre lo mismo. Muchísimas gracias. No se enojen los que no llegamos a contestar. Lo que hacemos es, contestamos vía programa o de manera privada, ya sea una pregunta para Vanina, para Diego, para mí. A veces tratamos de hacerlo de manera privada. Y a veces, si no llegamos, que no se enojen, en algún momento vamos a tratar de leerlas o de contestarle las preguntas. Y gracias, ahora con el tema del WhatsApp y la línea telefónica, la verdad que se potenciaron muchísimo. Desde ya, muchas gracias. Así es, si nos llegan preguntas, sugerencias, comentarios que a ustedes se les van despertando a medida que nos van escuchando y que van escuchando a nuestros invitados, recuerden que tanto Vanina Babajano, nuestra doctora, la experta en legales, como Diego Molina, nuestro experto, el presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, están atentos, siguen siendo parte. Vamos a ver si la semana que viene están o no. También van a responder las preguntas, que llegan muchas preguntas. Tenemos un montón de preguntas de consorcios, sí, problemas en los consorcios para Vanina Babajano. Acá nos escribe Juan, nos dice lo siguiente: una sugerencia para el hambre. En todos los barrios crear huertas comunitarias, crear gallinas y por lo tanto tendrían carne y huevos, y además criar conejos, pobres los conejos, los cuales se pueden alimentar con restos de la huerta y se reproducen muchísimo. Además, los puede asesorar el INTA. Él además también se ocupa y piensa cómo recibiría la asesoría esta vecindad que empieza a procurarse su propio alimento. Digo, además, las herramientas que pueden necesitar las proveería el Estado y pueden comercializar parte de la producción. El tema es que se acabarían los punteros políticos y a la política no le interesa porque la gente estaría ocupada y no habría gente para las manifestaciones políticas. Temas que tratamos mucho acá, Dani, cuando hablamos de esta fuerza de choque que hoy son los movimientos sociales, ¿no? Y como muchas veces, lamentablemente, el otro día nos lo decía un legislador porteño, son utilizados muchas veces, ¿no? Esta Correcto. Gente es utilizada y la verdad que estamos del lado de la ascensión social y de que te generen sí, un sus poquito, propios Nari, medios. Lo que decíamos hoy con Tato, sí. Esto que el camino es el laburo, ¿no? Me parece que vamos todos para ese lado. Me parece que el sentido común te lleva a que la salida es esa. Y bueno, y nuestro público coincide con nuestra mirada, una mirada amorosa, ¿no? Hacia el que quizás no la está pasando bien, no llega a fin de mes y no puede comer. Una mirada de ayuda, digamos, pero no de subsidio, ¿no? Creo que hay el subsidio eterno, no sé si está siendo beneficioso. Porque tiene que ver, Nani, la vez pasada escuché un especialista de cuando se crean los planes sociales que habían salido en Europa, tiene que ver con tu autoestima también, la dignidad, ¿no? Que te da tu trabajo o ganarte vos tu mismo dinero, ¿no? Para después utilizarlo en lo que quieras. Va por el tema de ¿cómo es que se decía la frase? El trabajo dignifica. Bueno, por la autoestima que tiene cada uno. Entonces está buenísimo que cada vez haya menos planes, quiere decir que va a haber más gente trabajando. Así es. Y tenemos más opiniones, la gente se le despiertan, como hacen historia como vos, Dani, muchos de nuestros televidentes nos traen eso, el otro mensajito, Carlos, gracias. Acá este hombre también hace revisionismo y dice, acordemos que en la época del 50 el gobierno de turno formó la Junta Nacional de Granos para robarle al campo. Bueno, tema que hemos tratado hoy con Tato. La ley de agio y especulación por la inflación galopante. La ley de alquileres, y ahí te traigo a vos, Dani, arruinó a mucha gente que había construido alguna vivienda porque era su renta, ya que no había jubilación, digamos. Gente que se retira, digamos, del mercado laboral, que quizás tuvo un kiosquito, quizás no llegó a aportar, Dani, y su jubilación iba a ser la renta que recibía por ese inmueble que iba a poner en alquiler. Y ese fue el comienzo del Estado presente que creó la vagancia, porque eran los que llenaban la Plaza de Mayo. Bueno, mucha gente como tomando el tema de las manifestaciones y de tanta manifestación que quizás tienen principios y máximas y pedidos súper válidos, valiosos, entendibles, que quizás hasta compartimos, ¿no? Pero esta concatenación constante de tener movilizaciones, por lo menos lo que es aquí en la urbe, en Cava, está generando que la gente se enoje
Y planteé estos escenarios y diciendo, ¿no será que si las cosas cambian y tenemos otro modelo de país, otro proyecto de país, quizás no hay tanto ejército en las calles pidiendo y pidiendo y demandando y demandando? Y hace referencia a la ley de alquileres, sí, Dani. Déjame 2 temas, Nari. Sí. Uno formal, que el mensaje anterior lo había escrito Juan, que nos escriban de dónde son, si quieren escribir el apellido, así los nombramos. Bienvenido. Póngannos de qué localidad, de qué de interior del país, capital o el barrio, y así en los mensajes podemos agregar. Ley de alquileres. Bueno, esto lleva a lo que estaba hablando Tato, que lo hemos tocado acá en algún momento, que fue fines de los 40, el impuesto a la propiedad ociosa y demás, que fueron generando, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Pero lo diremos las veces que sea necesaria, mientras no se solucione el tema, lo seguiremos diciendo. Caes en los mismos lugares comunes donde terminás fracasando. Terminás inventando un impuesto, este impuesto a la propiedad ociosa, que ahora se está escuchando mucho, no resultó. Cuando el Estado se mete y regula, ¿qué termina pasando entre los privados? Termina deprimiendo el mercado. ¿Para qué necesitas el Estado? El Estado lo necesitas para que te regule la inflación, para que tu salario, vos con Tato antes estabas hablando de salarios. Hace 38 meses que el salario pierde con la inflación. En algún momento acá con Juan Curuchet, que el otro día fue el cumpleaños, le mandamos, ya le mandé por privado, se lo mandamos por acá, Juan, que ojalá que haya tenido un lindo cumpleaños, nos dejó la frase que hubiera pasado con la ley de alquileres si en lugar de un 50% de inflación tenías un 5%. Entonces, ¿a qué estoy a favor? De que el Estado regule la inflación, que te dé continuidad laboral. Esa continuidad laboral tiene que venir de la mano de las pymes, reactivar las pymes, contener a las pymes, darle seguridad jurídica. Entonces la gente va a tener más trabajo, vas a tener menos planes, vas a tener menos gente en la calle cortando la avenida y vas a tener más gente con la autoestima un poco más arriba o esto que el trabajo dignifica. Llevando al tema de alquileres, reactivame los créditos, manejame la inflación y seguimos sosteniendo la bandera, y lo venimos diciendo, de pausas fiscales, donde vos, muy bien lo dijo Tato, de esta nota hacía referencia a esta nota de La Nación, donde hay mucha plata bajo el colchón, mucha plata afuera. Bueno, ¿qué tiene por...? La pregunta del millón sería, ¿por qué hay tanta plata afuera o tanta plata abajo del colchón? Porque la gente que le gusta tenerlo abajo del colchón, no, evidentemente no le estás dando las reglas de juego para que esa gente se sienta contenida, sienta previsibilidad, sienta seguridad jurídica y tenga rentabilidad. Entonces, ¿qué hace? O se queda abajo del colchón o emigra a otros mercados. Acá nos seguimos equivocando y lo que van a hacer si descubren que vos tenés plata bajo el colchón es ponerte un impuesto. En lugar de ver por qué Nara puso la plata abajo del colchón y ver cómo seducimos a Nara para que le invierta en el mercado, lo que decía Tato, la madre de las industrias, el tema de la construcción, lo que genera, ¿cómo hacemos para que Nara invierta ahí, para que Nara llegue ahí? Lo que estamos haciendo es todo al revés y estamos haciendo que Nara la deje ahí o emigre a otros mercados. Bueno, nos estamos equivocando con todo y para hacer un pequeño análisis de lo que se armó con la ley de alquileres que el gobierno convocó, vuelvo a decir lo mismo porque me escribió muchísima gente, muchísimos colegas. Lo dije, lo vuelvo a decir y lo seguiré diciendo. La solución, ¿cuál es? Una mesa de idóneos, sin cámara de foto y sin televisión. Porque muchos de los que van ahí lo usan eso como lo que se llama vulgarmente para vender humo. Y muchos de los que estuvieron ahí ya estuvieron en otras negociaciones, por ejemplo la del cepo, y tuvimos el peor cepo en lo que va del siglo. Entonces, yo como inmobiliario, como martillero y como corredor, ¿estuve representado en esa mesa? No. Nos llamaron y vamos a invitar a una agrupación de propietarios que tampoco estuvo en esa mesa. Y también nos contactaron una agrupación de inquilinos que tampoco estuvo en esa mesa. Entonces, yo hablo desde mi sector, martillero y corredor. ¿Estuve representado? No. ¿Que todos tienen derecho a ir? Obvio. ¿Todos los que formamos parte? Sí. Ahora, hay muchos medios de comunicación que mal informan, que dicen las inmobiliarias estuvieron representadas. No. Entonces, que por desgracia resistimos un archivo y agradezco a La Nación Más y al Canal de la Ciudad, que esta semana me convocaron para hablar del alquiler, dije lo mismo que acá.
entiendo que no se va a solucionar, con esos actores no lo vas a solucionar, tenés que armar una mesa de idóneos, puede ser un dirigente inmobiliario o no, pero que sea idóneo del tema, que entienda, sentá martilleros, corredores, economistas, propietarios, inquilinos, sin cámara de televisión y sin cámara de fotos, así nadie vende humo. Entonces de ahí tiene que salir la solución para ver cómo reactivás el mercado. Y la ley de alquileres es una rama de un árbol que se está secando. Entonces el tema también está mal planteado, no tiene que ir primero la ley de alquileres. Primero tenés que ir a la raíz del árbol y ver qué es lo que pasa con la inflación, qué pasa con los créditos y qué pasa por qué la gente no invierte. Y después tenés que charlar el tema de ley de alquileres si la derogás o la modificás, porque hasta el tema está mal planteado. Bien, excelente la exposición, como siempre. Dani, la última, antes que me mates. Sí. Ahí van a pensar que te trato mal. No, porque ya nos sacan del aire. Un cariño muy grande y muchos éxitos al Chapa Retegui, que me invitaron a la Asunción como secretario de Deportes de la ciudad. Así que le decíamos al Chapa lo mejor, que lo vamos a traer como... Estuve hablando con él, va a venir como invitado. En febrero, mirá cómo estamos en marzo de 2022, en febrero Sole Martínez, la intendenta Vicente López. Sí. Le deseamos muchos éxitos, estuvimos con Jorge Macri en su asunción de Sole, ahí en la intendencia Vicente López, así que Sole lo mejor, también la vamos a traer a Sole. Y estuvimos con Jorge Macri, que vino al club, a nuestro querido Círculo de Voto. Bueno, Jorge es un amigo y lo vamos a traer también, así que un cariño grande a los tres. Juancito Curuchet, feliz cumpleaños. Sí. Y la gente, gracias a la gente de La Nación Más y del canal de la ciudad, que siempre me tratan espectacular cada vez que me convocan. Pero no mejor que acá. Bueno, esto ha sido todo por hoy. En Economía y Real Estate, como siempre, les mostramos nuestras redes sociales, se las recordamos, el WhatsApp sale todo el tiempo. Nos encanta leerlos, que nos hagan sugerencias, que nos propongan invitados, temas que quieren que tratemos. Somos un equipo de voces expertas, me incluyo. Yo por lo menos soy experta en ser inquilina, sí. después de 17 años de alquilar en esta ciudad. Los esperamos la próxima semana. Fue un gusto y un placer haber hecho junto a ustedes Economía y Real Estate. Chao.